Está bien, entonces vamos a continuar con la parte final de la introducción de Lucas. No sin antes, pues, bien, agradecer el hecho de que eh, hayan tomado su tiempo para estar acá en este, eh, sí, el Zoom que tiene Manuel, ¿verdad? Que hermano Manuel, que ha estado compartiendo con nosotros todo lo que tiene que ver con los estudios del Nuevo Testamento. Ya hemos visto Mateo, Marcos, ahora vamos a empezar con Lucas. Y pues se me encomendó dar la introducción de Lucas. Después hay otros hermanos que van a empezar con cada uno de los capítulos correspondientes, que de igual manera van a ser muy interesantes. Y esto también nos da pues cierto aire, ¿verdad? De diferencia para no estar con el mismo siempre y con la misma situación. Cada quien tiene su forma de dar los estudios y presentaciones que cada uno merece, pues prestar la atención necesaria para el propósito de esto que es aprender, ¿verdad? Entonces, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, los que están aquí en la plataforma y también los que nos van a ver por Zoom. Muchísimas gracias también. Recuerde que no solamente es el hecho de ver el estudio, el mensaje, sino también que usted puede ayudar a otros compartiendo el mensaje, compartiendo los estudios. Puede compartir con sus familiares, con sus amigos, con los compañeros de trabajo, donde usted lo vea necesario en las redes sociales. Comparta todo lo que se va a ver acá en Zoom, perdón, en YouTube, para que mucha gente también salga beneficiada al escuchar todos estos estudios, ¿verdad? No todos van a estar de acuerdo, hay muchos que no van a conciliar lo que la persona diga, pero es que nadie nace aprendido. Todo lo que se diga, uno no puede decir, ah, sí, yo tengo tantos años de estudio y tengo tanta experiencia que puedo yo hablar de todo. Sí, está bien, pero en las muchas palabras no falta el pecado, ¿verdad? Así que eh, nosotros nos equivocamos, cometemos errores, tratamos de no hacerlo, no es una excusa, tenemos que profundizar, tenemos que estudiar porque lo que traemos es para el crecimiento espiritual, no podemos simplemente estarnos equivocando solo porque sí, sino porque realmente si hay algunos errores o algunas cosas que no calzan. Yo estuve revisando, por cierto, algunos de los videos que yo estuve haciendo desde que empecé con esto, que el hermano Manuel me invitó, y hay cosas que he visto, yo digo, nada más me agarro la cabeza y digo, ay, muchacho, ¿en qué estaba pensando, verdad? Pero no es porque sea algo malo o algo que vaya a afectar la doctrina, sino son más que todo errores de conversación. Por ejemplo, si cité un pasaje, iba a decir 1 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada, y dije 2 Timoteo, dije 1 Timoteo, ¿verdad? Y era 2 Timoteo. Y así, cosillas, ese tipo de errores que generalmente es lo que enriquece en el estudio. Así que si usted nota o si usted ve que la argumentación en los estudios eh, hay algo que está equivocado doctrinalmente, ahí sí la cosa cambia, ahí sí el asunto es serio, porque la doctrina es una, el evangelio es uno y nadie tiene derecho a cambiarlo. Nadie tiene derecho a pasar por encima con sus opiniones y argumentos por encima de lo que está establecido en el evangelio. Ahí sí tenemos que hacer un alto y recapacitar que lo que se está diciendo esté acorde a la doctrina de Cristo, de los apóstoles, ¿verdad? Que es traída por el Espíritu Santo. Pero si hay palabras o si hay significados que no se ampliaron o no se dijeron correctamente, pues simplemente pues puede ayudar usted también apuntando y mandándolo por medio de mensajes. Ahí con el hermano Manuel puede escribir, puede mandar correos, puede mandar WhatsApp diciendo, hermano, no entendí tal cosa o me parece que esto no lo dijo bien. Todo eso ayuda montones, ayuda para el crecimiento, ¿verdad? Espiritual. La persona que se enoja porque la corrigen, bueno, todo depende también de cómo se digan las cosas, pero honestamente, si uno da un estudio, es porque estudió el asunto, pero no es porque ya es una persona entendida y todo lo sabe, no, eso no. La persona que realmente se moleste por ser corregido
es una persona que está encasillado en lo que ya sabe y no quiere avanzar. Y eso es peligroso. Encasillarse en lo que ya uno sabe es peligroso. Uno siempre tiene que ir avanzando. Imagínese un médico o imagínese la medicina que se encasillara en lo que ya saben y no avanzan. Es peligroso, ¿no? Ya la ciencia no avanzaría, la medicina no avanzaría y las cosas que se podrían lograr y hacer para la salud no avanzarían porque pues, se encasillaron en lo que saben y ya. Entonces, esto tiene mucho que ver porque hoy que terminamos ya este estudio, esta introducción de Lucas, vamos a hacer algunos repasos para luego continuar con los últimos puntos que tocan, pero que siempre tengan en mente ustedes, hermanos y hermanas también, que esto es de todos, todos aprendemos. El que enseña más aprende todavía, porque aprende a corregirse, aprende a tratar de decir bien las cosas y tiene que retener más. Pero los que escuchan, también pueden aportar y pueden dar significado, enriquecer a todos estos estudios que se están dando, que, miren, hermanos, vale la pena porque todo lo que tenga que ver con la Biblia es importante, más importante que cualquier otra cosa que usted considere en este mundo. No importa lo que usted considere en este mundo sea importante, lo más importante es estudiar las escrituras, es leerlas, es tenerlas cerca del corazón, de la boca, de la mente, es esparcirlas. Es lo más importante, no existe otra cosa más importante o que esté por encima de eso. Muy bien, tomando en cuenta entonces esta reflexión que acabo de hacer y este, este análisis que acabo de hacer acerca de lo que es servirles en el estudio y lo que ustedes también pueden ayudar en esto, vamos a hacer un repaso de la primera parte que hicimos. Recuerden que el video completo está en la página, en la página de YouTube del hermano Manuel. Ahí ustedes pueden ver lo del viernes pasado y lo que se trató con más amplitud. Aquí simplemente vamos a hacer un repaso y vamos a empezar diciendo que, o hablando de el asunto de la introducción, cómo es que introducimos a Lucas como el personaje y el evangelio, ¿verdad? No, no hablamos tanto del contenido, aunque sí lo tocamos, claro que sí, pero el contenido va a estar en manos de hermanos que también van a traernos toda esta alimentación. Pero el autor, Lucas, y el propósito de Lucas al escribir esto, pues es lo que estuvimos repasando, ¿verdad? Así que en la introducción, el Evangelio, según Lucas, no está bien dicho decir, según mi criterio, decir el Evangelio de Lucas, porque en realidad el Evangelio es de Cristo, a Él le pertenece. Es el Evangelio según Lucas, es porque él mismo narra en el capítulo 1 versículo 1 en adelante, cómo él se esforzó para poder traer todo lo que trae y el contenido que trae según lo que recibió, investigó y todo eso, pero claramente en lo que fue guiado con el Espíritu Santo. Entonces, en la introducción del Evangelio según Lucas, comienza con un prólogo, ¿verdad? Abre el asunto aquí que establece el propósito de Lucas. ¿Cuál es el propósito de Lucas en esta introducción, en lo que él está exponiendo y todo eso? Bueno, proporcionar un relato ordenado y detallado de la vida y el servicio o lo que vino a ser Jesús, lo que llamamos el ministerio de Jesús. Mira, el ministerio es lo que vino él a servir, eso es lo que significa ministerio, servir. Y este ministerio de Jesús, Lucas lo proporciona de una forma completamente metido en mostrarle a un personaje llamado Teófilo, como ya habíamos visto, que no tenemos mucha información acerca de él, en realidad casi nada de información, solamente lo que se argumenta en los escritos bíblicos, los evangelios de Lucas, el evangelio de Lucas, según Lucas y de Hechos, pero con algunas palabras y algunos argumentos y comentarios que han dado los estudiosos, pues hablan de que era un personaje de de un nivel social muy elevado, ¿verdad?
Sin embargo, bueno, el punto acá es que basado en lo que Jesucristo vino a hacer, es lo que se enfocaba Lucas. Él se basó principalmente en testimonios de testigos oculares y servidores del mensaje. Entonces Lucas fue y entrevistó, él fue y se tomó la molestia de entrevistar a las personas que vivieron los diferentes eventos mientras Jesús estuvo en la tierra, ¿verdad? Lucas, siendo médico, como ya habíamos hablado también, que su profesión era ser médico y era un médico amado, quiere decir que su profesión lo llevaba a un nivel bastante bueno, bastante bien, porque habíamos hablado que los médicos de ese entonces pues no tenían el reconocimiento como lo tienen ahora. Los médicos de ahora pues gozan de fama y de dinero y estatus y todo eso, ¿verdad? Cuando me refiero a la palabra estatus, recuerden que es el nivel social en que se vive. Está el nivel social que es el económicamente bien, que tienen plata, ¿verdad? Tienen dinero. Y esto actualmente profesiones como esta, la medicina, ser doctor, el ser abogado, ser ingeniero en diferentes ramas y todo esto, pues genera un estatus, un nivel social bastante alto. Pero en el caso de los tiempos de Jesús, y aún más atrás todavía, los médicos no eran como vistos así, de esa forma. Eran más bien llamados como última instancia. Pero al decir el médico amado, sabiendo que Pablo también, pues, se dicen los comentaristas que tenía padecimientos, pues médico era un compañero bastante adecuado, ¿verdad? Un compañero de viaje bastante adecuado para Pablo y presenta un enfoque muy cuidadoso y detallado que enfatiza, y esa es la parte que nosotros nos debemos concentrar en lo que escribe Lucas, enfatiza la universalidad del mensaje de Jesús. Es decir, no hay un propósito específico en el Evangelio de Lucas que se enfoque específicamente hacia un tipo de persona. Eh, por ejemplo, Mateo estaba muy enfocado a los judíos, ¿verdad? Y lo que los judíos debían comprender en cuanto al mensaje de Jesús. Marcos estaba enfocado también a cierto tipo de personas, que eran las personas más, pues, de, de la clase baja, ¿verdad? La clase no educada. Y Lucas, aunque se enfocó mucho en la clase educada, su enfoque eh, enfatiza que este evangelio es para todos, no solamente para judíos o para griegos, es para todos. Y que el evangelio iba a surgir y iba a ser adoptado por todos porque, o que mejor dicho, el Evangelio iba a adoptar a todos, porque, como dice Pablo, es poder de Dios para salvar al hombre, Romanos 1:16, ¿verdad? Así que la universalidad, es decir, no hay recuerdan, por ejemplo, Mateo que dice, hablando de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, porque tenía un propósito específico, pero la genealogía de Lucas llega hasta Adán. Ya no lleva un propósito específico si Jesús era el pueblo de Israel o no, sino que llega hasta el primer hombre, hasta el Padre de la humanidad, eh, el cual creó Dios y lo hizo a su semejanza. ¿Verdad? Entonces, vemos qué importante es este enfoque o esto que enfatiza, este detalle que enfatiza Lucas en cuanto al mensaje de Jesús y su relevancia para todos los pueblos, no solamente para alguien específico. Sin embargo, pues también tenemos que ver y notar el enfoque que hizo en el ministerio de Jesús, en lo que Jesús vino a hacer y cómo es que él empezó esto en Galilea, ¿verdad? Realmente Jesús, casi que todo su ministerio, que todo su trabajo fue casi que dentro de los límites, dentro del territorio y los límites de esa gran y vasta área de Galilea, ¿verdad? De ahí Jesús no salió a otros países, ni fue a otros lugares, hablando de países, ¿verdad? Ni lugares lejísimos, no. Jesús se movió en toda esa área y le bastó para poder que esto se esparciera mundialmente, ¿verdad? Pero después de la introducción, entonces Lucas narra ciertos detalles que no narran otros evangelios, ¿verdad? Narra acerca de la infancia de Jesús y la preparación de Jesús para su ministerio público, para cómo es que él iba a empezar a trabajar, ya a darse a conocer públicamente, como decía alguno de los hermanos de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué no te das a conocer? ¿Verdad? Pero Jesús todo lo tenía que hacer según y basado
en el propósito de que venía a cumplir según el Padre Celestial, según su Padre, ya venía con este propósito que debía llevarse paso a paso. Pero en el caso de Lucas, Lucas narra ciertos detalles que no narran otros evangelios, pero tiene un propósito muy, muy claro Lucas al hacer esta narración. No era simplemente, como decían algunas personas, los 18 años perdidos de Jesús y pasan toda su vida investigando qué pasó esos 18 años perdidos de Jesús. No era el fin de Lucas llevar paso a paso toda la vida de Jesús, sino resaltar los puntos que, según Lucas, quería enfatizar acerca del personaje que estaba escribiendo y por qué y para qué lo estaba escribiendo. Entonces, acerca de esto, ahí Lucas narra cierto evento de la infancia de Jesús y la preparación de Jesús para ya trabajar públicamente y acerca de la historia después de eso, acerca de lo que pasó, ¿verdad? Pues se traslada inmediatamente acerca del bautismo por medio de Juan el que bautiza, ¿verdad? Y las tentaciones en el desierto. Todas estas cosas tienen un fin, porque recuerde que esto iba dirigido a un personaje, a una persona importante, donde esa persona, por cuestión de lógica, iba a compartir, porque todo el mandamiento está. Usted hoy día sabe y tiene en su corazón que la responsabilidad que usted tiene como cristiano es compartir el mensaje. Usted cuando vino y nació de nuevo, creyó en el Evangelio, hizo los pasos que tenía que hacer para nacer de nuevo y sigue perseverando, pero en su corazón, en su conciencia, sabe que este mensaje debe ser compartido. Entonces, y Teófilo, que ya era un personaje convertido, que ya había sido instruido en el camino, también tenía esa conciencia. Y por eso es que Lucas tenía ese cuidado de señalar y marcar ciertos puntos esenciales que iban a ayudar no solamente a Teófilo, sino a todos aquellos de esa alta sociedad que iban a comprender ese propósito principal, ¿verdad? Así que marca el inicio del ministerio de Jesús en Galilea y que Jesús comienza a predicar en las sinagogas, en esos lugares, esos campos, esas casitas, esos localitos, ¿verdad? Donde se habían creado para ese propósito, escuchar la ley y hablar de la ley y así como sermones y estudios y todo eso que se hacían también ahí, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios y realizando milagros, lo que le da muchos seguidores a Jesús. Cuando Jesús empieza y entra y dice que él venía, él empieza a leer Isaías 61, ¿verdad? Donde, y otro acá, él habla acerca del propósito de lo que él venía a hacer, a darle libertad, a darle sanidad y todas estas cosas. Claro que empieza a tener muchos seguidores. Jesús empieza a hacerse famoso. La gente empieza a hablar de él, empieza a decir, ¿quién es este hombre que habla con tanta autoridad? Miren todas estas señales que hace, ¿verdad? Todas esas cosas, Jesús empieza a ganar muchos seguidores. Pero como toda persona que se hace famosa, ¿sabe qué pasa, verdad? Saben todos, nosotros sabemos que cuando una persona se hace pública, no solamente vienen las alabanzas, ¿qué otras cosas vienen también? Cuando una persona se hace pública, también vienen las críticas, vienen los señalamientos, vienen el juzgar, viene el egoísmo, viene la envidia, todas esas cosas también simultáneamente con todo lo que el beneficio que puede dar una persona pública, pues crea también, hace que en otras personas que desean eso que Jesús tiene, de tener seguidores y ser público, ¿verdad? Pues crea la hostilidad, crea el egoísmo, el odio de algunas personas que también se creían a sí mismos líderes y famosos, ¿verdad? Hablando de los líderes religiosos de ese tiempo. Así que hay que poner mucho cuidado en cuanto a esto, de estos puntos que pone Lucas en cuanto a lo que quiere enseñar acerca de cómo fue que empezó Jesús. Jesús no empezó siendo el más famoso de todos, el que se pavoneaba en las calles. No, Jesús empezó siendo un niño como cualquier otro, en un lugar humilde y conforme iban creciendo, iba adquiriendo estos pasos y esta responsabilidad, ¿verdad? Hizo lo que hicieron los judíos,
los judíos honestos, los que querían una relación con Dios. Entonces fueron a Juan el Bautista, se bautizaron, confesaron sus pecados. Todo aquel judío que era honesto seguía las normas que Dios había establecido por medio de lo que le había dictaminado a Juan el Bautista, y Jesús lo siguió. Entonces Jesús también pertenece a ese grupo de personas que buscaban cómo agradar a Dios desde su infancia, desde desde que empiezan, ¿verdad? Por decirlo así. Esto nos lleva también entonces a que estos seguidores no solamente lo admiraban por los milagros y las hazañas que él hacía, Jesús, sino también por sus palabras, ¿verdad? La gente se maravillaba de cómo hablaba Jesús. Y eso nos lleva entonces a hablar acerca de lo que vimos en el video pasado, acerca de las enseñanzas y las parábolas. Estas enseñanzas y parábolas que Jesús toca y cómo Lucas lo enfoca, pues destaca varias de las enseñanzas muy importantes y que revelan, otra vez revelan, porque Lucas enfatiza mucho acerca de las prioridades del reino de Dios. Un reino donde el concepto humano, el que todos tenemos hasta el día de hoy, es que un reino se establece, un gobierno se establece por medio de dos factores importantes según el mundo. Los dos factores más importantes que para establecer un gobierno es la riqueza y el poder militar. Esas son las dos cosas más importantes. Hoy gozamos de democracia, gozamos de factores, políticas y todas estas cosas que nos ayudan, que por cierto todo eso nace desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todo contribuyó y ayudó para tener el tipo de gobierno que tenemos hoy. Por eso es que Pablo dice que debemos sujetarnos al gobierno porque eso viene de Dios. Sin embargo, lo que quiero decir con esto es que Lucas lo que hace es que enfatiza mucho acerca de cómo Jesús viene a establecer ese reino, de cómo viene a establecer ese reino donde había un concepto mundano que, como les digo, rige hasta el día de hoy, que como los judíos no escapaban de eso, tenían un concepto de que iba a venir el rey David, ¿verdad? Reencarnado ahí, o representado como el rey David, a gobernar por medio del poder militar, ¿verdad? Y hacer un país rico donde iba a gobernar desde ahí el mundo entero. Esa era la mentalidad que tenían los judíos, ¿verdad? Y pues esa mentalidad no solamente la tenían los judíos, sino que también esa mentalidad la llevaban a los prosélitos, a las personas que convertían al judaísmo, esa mentalidad también la llevaban ahí, la predicaban, la enseñaban. Por eso es que Jesús muchas veces condenaba a estos líderes religiosos y les decía, ustedes andan por todo lado haciendo discípulos y los hacen más doblemente hijos del infierno, porque ustedes lo que están haciendo es enseñando malas cosas, al propósito, ¿verdad? Pero Lucas, enfocándonos en esto, entonces Lucas dice, este Jesús le dice a Teófilo en su carta, Teófilo, usted que tiene un nivel social, eso obviamente no lo dice, ¿verdad? Lo dice la versión de Marvin Soto, pero lo que quiero decir con esto es que viendo la partitura, viendo la forma en que Lucas escribe, le está diciendo a Teófilo que este sistema en el que Jesús iba a gobernar y iba a establecer su reino, tiene ciertas prioridades, ciertas prioridades. ¿Cuáles eran esas prioridades? Pues completamente al revés de las prioridades que tiene un gobierno mundano. Y esto enfatiza Lucas entonces, que las prioridades que tiene ese reino de los cielos, que viene de los cielos, que es de Dios, que Jesús trae como buenas nuevas, y lo explica en enseñanzas y parábolas constantemente. Jesús está hablando de eso por medio de enseñanzas y parábolas acerca del reino de Dios, pues enfatiza los puntos que ya todo el mundo conoce. ¿Qué son los puntos principales que se establecen en el reino de Dios? Pues la misericordia, la compasión, la esperanza, el ser personas honestas, buenas, el tener empatía con las personas, aún incluso hasta con los enemigos. Todas estas cosas son contrarias a las enseñanzas que se establecen en el mundo como prioridades para establecer un poder de gobierno, ¿verdad? Pero entonces Lucas enfatiza que Jesús, hablando de sus enseñanzas y parábolas, pues habla como, le habla a los pobres, a los enfermos, les da a los marginados
el hecho de tener esperanza, de tener solución. Y mire, cuando Jesús habla aquí en Lucas de pobres, habla de enfermos y marginados, no necesariamente está hablando de lo que conocemos hoy, personas que no tienen hogar o que no tienen dinero o que están en las calles ahí tirados. Sí, a ese tipo de personas, pero las palabras que usó Lucas en su lenguaje no necesariamente se refieren cuando habla de los pobres, por ejemplo, de los que no tienen dinero, ¿no? Había muchos con dinero, pero eran pobres. Había muchos que tenían riquezas, pero su esperanza estaba basada en sus riquezas. Y las riquezas son efímeras, son pasajeras. Entonces Jesús vino a liberar a estas personas que estaban empobrecidas espiritualmente, ¿verdad? Estaban enfermas también espiritualmente y marginados espiritualmente, porque Lucas no solamente se refiere, según su lenguaje, a personas de escasos recursos económicos. Sí, claro que sí habla, pero no solamente es cuestión de materia, es cuestión también de esencia, de espíritu, ¿verdad? Eso lo vemos con parábolas como la del buen samaritano, la del hijo pródigo, cómo ilustran estas parábolas estrellas, cómo ilustran el amor y la gracia de Dios hacia todos, ¿verdad? Independientemente del estatus social que se tuviera o moral en ese momento, porque Jesús lo refirió, dice, miren, las prostitutas, dice, ¿qué estatus moral puede tener una prostituta? Pero ellas van adelante de vosotros, le decía Jesús a los líderes religiosos. Pero y estas cosas las enfatiza Lucas con una forma tan educada, tan bien narrada, ¿verdad? Que es impresionante en realidad. Otra cosa importante es el viaje hacia Jerusalén, y aquí habíamos quedado ya, ¿verdad? El viaje hacia Jerusalén tiene mucho que ver porque es ahí donde las enseñanzas y las parábolas no solamente es para dar conocimiento, sino también para algunas de las cosas más importantes que iban a recibir sus discípulos. El viaje que hizo Jesús hacia Jerusalén eh, pues no solamente es un viaje terrenal, no es una cuestión de caminar y ya, ¿verdad? Sino que es una transición hacia la culminación de su misión terrenal. Es decir, ya este último viaje que narra Lucas de Jesús de donde estaba Jerusalén, pues este viaje no es solo geográfico, por decirlo así, ¿verdad? También encierra mucho lo que es espiritual por sus enseñanzas. Podemos sacar eso por sus enseñanzas. Y Lucas lo entendía muy bien, ¿verdad? Ya que prepara, en este caso, este viaje es una preparación de sus discípulos, es capacitar a sus discípulos a que se quitaran ese concepto de que el reino iba a ser establecido con violencia y con fuerza, como ellos pensaban o ellos se imaginaban, ¿verdad? No, este reino, su base principal, su política principal iba a ser el amor ágape, ¿verdad? Entonces, esta cosa tenía no solamente que entenderlo los discípulos como enseñanza, sino también como práctica. Y ese proceso, esa caminata, ese viaje que hizo Jesús hacia Jerusalén, pues los discípulos iban aprendiendo porque hizo muchísimos bienes, muchísimo. Jesús iba curando enfermos, iba enseñando, iba haciendo a la gente feliz. A muchas familias las hizo felices, ¿verdad? Ya que Jesús tenía en mente eso, de preparar a sus discípulos para los eventos futuros y que iban a pasar los discípulos cuando ya Lucas mismo lo narra en Hechos, ¿verdad? Todas las cosas que iban a pasar ellos y cómo ellos iban a obtener la fuerza para seguir adelante. Y pues en este caso profundiza en sus enseñanzas sobre la dedicación, el costo de ser discípulo, ¿verdad? No es simplemente decir yo soy discípulo de Cristo, sino que hasta el día de hoy resuena en nuestras mentes. Cada vez que nosotros decimos yo soy cristiano, pues es muy fácil decirlo, ¿verdad? Pero en realidad cuando profundizamos en esta frase de decir yo soy cristiano o yo amo a Dios o yo amo a Cristo, pues nos vienen a la mente estas enseñanzas que reflejó o marcó Lucas, hablando acerca del costo de seguir a Jesús, de la dedicación que hay que ponerle a las cosas en un evento de vida, ¿verdad? Es una cosa que no es de la noche a la mañana de tomar su cruz y todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, a lo largo del camino, Jesús continúa enseñando a través de parábolas, sanando a los enfermos,
y respondiendo a los desafíos planteados por los líderes religiosos. Recuerden que eso no se lo iba a quitar Jesús nunca. Más bien, eso lo llevó a la muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los líderes religiosos tenían tanta envidia y estaban tan celosos que querían ver a Jesús muerto antes de que él siguiera agarrando fama, ¿verdad? Todas estas cosas, pues, las podemos encontrar en la lectura de Lucas. Pero Jesús no se quedaba callado, era una parte importante de Jesús. Jesús respondía a los desafíos. Jesús cenaba con los pobres, pero cenaba con los ricos también. Y en la cena de los pobres, él les hablaba con amor, con parábolas y enseñanzas. En la cena de los ricos, él los confrontaba y los señalaba y les decía las verdades en sus caras, ¿verdad? Porque eran maestros y todo maestro tiene que enfrentar lo que enseña, tiene que ser ejemplo de lo que enseña. Y cuando no es así, pues ahí tiene que venir alguien con autoridad y señalar esos puntos. Bueno, entonces en este periodo también es testigo de un incremento en la tensión entre Jesús y las autoridades judías. Los discípulos ven eso, notan eso, y ven cómo Jesús sale ileso, libre en sus argumentos, ¿verdad? Mientras los líderes religiosos cada vez iban hundiendo más. Esto lo veían los discípulos y tomaban nota al respecto. Era una experiencia bastante positiva para ellos, ¿verdad? Entonces, estos judíos líderes religiosos cuestionaban la autoridad de las enseñanzas de Jesús, pero Jesús salía victorioso, ¿verdad? Sin embargo, Jesús, él en su mente no era simplemente ganar debates, Jesús no vino a eso, ¿verdad? Sino que Jesús está concentrado en su misión. Eh, entonces, esa misión era la que enfocaba en sus discípulos, ¿verdad? Los preparaba para que eventualmente ellos fueran conociendo que la misión iba a culminar en la muerte y en la resurrección de él, ¿verdad? Eso los discípulos tenían que irlo absorbiendo, ¿verdad? Entonces, el viaje hacia Jerusalén no solo prepara el escenario para la pasión y la crucifixión de Jesús, que es la que vamos a tocar, sino que también establece las bases que les iban a ayudar a sus discípulos a observar con plenitud la obra redentora que Jesús venía a hacer, ¿verdad? Entonces, incluso una de las cosas importantes que resalta Lucas, ¿verdad? Es que esta obra redentora no se iba a quedar con los judíos, sino que esto iba a incluir a los gentiles y a la expansión del evangelio pues más allá de Israel, como le dijo Jesús a sus discípulos, me seréis testigos de Jerusalén, en tal ciudad, hasta los confines de la tierra, ¿verdad? Entonces, esto cubre la introducción, esto cubre el ministerio de Jesús, esto cubre la enseñanza y las parábolas y el viaje hacia Jerusalén. Entonces, ya por último, tenemos que ver que Lucas habla acerca de el juicio y la crucifixión. Y esto del juicio y la crucifixión, Lucas no voy a decir lo pinta, pero no es así la palabra, ¿verdad? Sino que lo señala. Esa es una palabra más adecuada, ¿verdad? Lo señala de la siguiente forma. Lucas presenta la crucifixión de Jesús no solo como un evento trágico, sino como el cumplimiento de su misión redentora. Esto es importante porque Lucas tiene ese enfoque, ¿verdad? Otra cosa es que una vez probada la inocencia de Jesús, o la inocencia de Jesús es afirmada por Pilato, Pilato dijo, es que este hombre no ha hecho nada malo, y no hay por qué matarlo, ¿verdad? Esto entonces destacando Jesús la injusticia de su muerte y la profundidad de su sacrificio. Esto lo destaca Lucas, esto lo representa Lucas muy bien, ¿verdad? En este caso. Otra cosa que tenemos que ver en esta situación de Lucas es acerca de los contrastes. Cómo es que el Evangelio de Lucas contrasta mucho. Cuando hablo de contrastes es como el día y la noche, como el blanco y negro, ¿verdad? Son contrastes, no chocan entre sí, ¿verdad? Entonces hay muchos contrastes entre Jesús y Satanás, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, acá en Lucas, Lucas capítulo 10 versículo 18 habla donde dice que él veía a Satanás caer del cielo como un rayo, así es como lo refleja Lucas de lo que había hecho Jesús, ¿verdad? Eh,
Entonces, esto es importante que veamos. Hay contrastes entre las dudas de Zacarías, por ejemplo, al principio del capítulo, ¿verdad? Como Zacarías decía, pero ¿qué señales? ¿Y cómo voy a saber yo que el ángel estaba diciendo que Elizabeth iba a quedar embarazada de Juan, ya teniendo una avanzada edad, ¿verdad? Y el espíritu de María. Esto es importante también porque Zacarías muestra dudas y está en ese complejo, mientras María simplemente, ¿qué es lo que dice? He aquí a tu sierva, ¿verdad? Hazlo conmigo lo que bien quieras hacer, ¿verdad? Esos son contrastes que Lucas marca muy bien, ¿verdad? En circunstancias semejantes, por supuesto, ¿verdad? Hay contrastes entre las bienaventuranzas y los ayes, ¿verdad? Jesús habla de bienaventurados, pero también dice ayes. La expresión ay de vosotros, ayes, es una expresión que como cuando uno se maja un dedo y le duele mucho, ¿verdad? Es una tragedia lo que está pasando. Esas tragedias, esos dolores, es lo que iban a experimentar todos aquellos que retrasarían el Evangelio y la misión de Jesús. Hay contraste entre el frío y el orgulloso Simón, ¿verdad? Por decirlo así, que era una persona de alta estirpe, muy famosa, ¿verdad? Y pues la pecadora, ¿verdad? Y amorosa que vino y enjuagó los pies de Jesús y besaba sus pies y todas estas cosas, todos esos contrastes son muy interesantes. Y estos contrastes se señalan entre el camino de Galilea a Jerusalén, ¿verdad? ¿Cómo llega? ¿Por qué? Porque Jesús iba hacia ese lugar, hacia la crucifixión y la resurrección, ¿verdad? Y hay un montón de contrastes más que seguramente se van a estar viendo en los estudios. Otra cosa importante, como conclusión de esto ya, es acerca de que el Evangelio, según Lucas, es un testimonio poderoso del amor inclusivo de Dios, es decir, que Dios incluye a la humanidad. No es solamente para ciertas personas o como dicen algunos sectarios que tienen ciertas doctrinas engañosas, que dicen que Dios arbitrariamente ya escogió a quienes se van a salvar y quienes se van a perder. Entonces, no importa lo que usted haga, no importa si usted cumple con los mandamientos de Dios, se esfuerza, hace el bien en todos sus aspectos, no importa si usted está eh, para la condenación, no importa, ya usted está para la condenación. Lo siento, eso sería ahora. Y la otra persona que está como escogida para salvación, pues no importa si cae y si queda un tiempo en el piso ahí o hace cosas malas y después regresa, lo que sea, no importa porque esa persona ya una vez salva, siempre salva. Entonces, todas esas injusticias, todas estas cosas que le ponen a la mente del ser humano como palabra de Dios, esto es importante que lo reflejemos en el libro de Lucas, porque Lucas también tenía el criterio de señalar a este evangelio como un testimonio poderoso de que Dios incluye a todos, Dios tiene amor por todos, Dios no quiere que nadie perezca, como dice el Timoteo, ¿verdad? Entonces, su preocupación por los desposeídos y su invitación a todos a formar parte de su reino. Recuerden que este evangelio que según Lucas iba, o esta carta, lo que quiero decir es que iba para una persona importante, de un estado social importante. Y entonces esta persona tenía que descubrir en esta carta que para Jesús no solamente las personas que tienen habilidades o son ingeniosas o son profesionales o tienen dinero son importantes para Dios. No, Dios tiene una prioridad y empieza por los más desposeídos, los pobres, los abandonados, los que están solos, los marginados. Empieza de ahí y sigue hasta los ricos. Y eso lo vemos en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Cuando se acuerdan que el hermano mayor dijo, usted ni un corderito me da para disfrutar con mis amigos, y este que andaba derrochando todo, a ese le mata el becerro más gordo, estaba muy molesto. ¿Y qué le dijo el padre de familia? Dice, hijo, todo lo que yo tengo es tuyo, todo. O sea, ya este hombre, este muchacho nació en cuna de oro y todo lo tenía y podía vivir muerto a risa, ¿verdad? Pero
la visión de Dios es de aquellos que no lo tienen todo, que lo desperdiciaron, que lo derrocharon y que pueden volver porque él tiene los brazos abiertos. Esto lo enfoca Lucas muy bien con todas las enseñanzas que registró y las investigaciones que hizo. A través de la narrativa cuidadosamente construida de Lucas, vemos a un Jesús que desafía las normas sociales, como les hablé anteriormente, lo que llaman un reino al revés, ¿verdad? Acoge a los marginados y ofrece redención a toda la humanidad. Este evangelio es para todos, empezando por los más desafortunados, porque vemos ahí también cómo Lucas enfatiza mucho el amor, las buenas obras de Jesús, las enseñanzas tan bonitas que le dan esperanza a todos los que de alguna manera tienen problemas y va incrementando también todo aquello que resalte la belleza de ese reino, de ese mensaje de Jesús. Pero también tenemos que ver que es un libro de contrastes y cómo dice que aquellas personas que son egoístas, aquellas personas que son rebeldes, aquellas personas que no quieren nada con Dios porque no quieren ser descubiertas en sus pecados, no quieren limpiarse de sus pecados y todas estas cosas, para ellos les espera dolor y angustia. Ay, por eso es que Lucas aprendió mucho de Pablo, porque Pablo y Lucas tienen una forma de escribir muy universal, muy así. Cuando Pablo habla acerca en Romanos, por ejemplo, que dice que eres inexcusable, o hombre, cualquiera que sea, que piensas que esto y que piensas que el otro, ¿verdad? Eh, a usted que es rebelde, usted que no es bonito, le va a ir feo, le va a ir mal. Y Lucas también lo señala como las palabras de Jesús, que Jesús hablaba acerca de mucho de eso. Ay de ustedes, ayes a las ciudades, a las personas que eran oscuridad o se resistían a el mensaje de amor que él traía, porque eran personas que no solamente se resistían, si fuera que fueran rebeldes, pues allá ellos, pero también se oponían a eso, y eso es lo peor, ¿verdad? Y por último, este pasaje que me gusta mucho de Lucas 24:44, que dice, y él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y esto lo saco como una culminación de que todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, todo lo que se refiere al Antiguo Testamento, lo que tengan los judíos como la Torá, lo que quieran, pero todo ese plan de Dios maravilloso del Antiguo Testamento, su objetivo era llevarnos a Cristo. Ese era su objetivo. Y Jesucristo es el que cumplió, Jesús de Nazaret fue el que cumplió todo lo que estuvo escrito de él en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. No hay nadie ni nada que vaya a complementar eso o que lo vaya a hacer ni aquí a futuro ni en el pasado, que no sea antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Eso sería, mis hermanos, entonces. Muchísimas gracias por la atención requerida y pues ahí estamos a la orden.